Ok, bueno, entonces, ahorita que ustedes ya instalaron, se van a dar cuenta que eh, para instalar la aplicación o el middleware necesitamos crear un perfil, ¿verdad? Ese perfil es la ruta que yo les decía que tenemos que guardar, que se llama app SRB01. En el caso de su compañero con el cual le instalamos, él tiene dos perfiles porque se hicieron dos instalaciones. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque nuestra versión, ya la vamos a ver ahí, cada servidor de aplicaciones tiene una, se podría decir, una versión y un tipo. Nosotros instalamos un tipo, se llama standalone no simple, que no permite que yo cree un clúster de servidores, que es lo común que suele pasar o que nosotros queremos para tener alta disponibilidad. Los servidores de aplicaciones de Java tienen esa, o sea, nosotros podemos hacer balanceo de carga y alta disponibilidad, porque no es failover, es alta disponibilidad donde yo puedo tener N cantidad de servidores funcionando a la vez. Se cae uno, no importa porque la aplicación sigue funcionando. Entonces, lo primero que ustedes crearon fue un perfil. Luego, hay una celda, ya ustedes la otra semana cuando ingresemos y les voy a explicar, esto es una carpeta. Y dentro de esa carpeta, ustedes tienen una celda que normalmente se va a llamar, va a ser celda uno o se va a llamar como se llama su máquina. Luego tenemos el nodo. El nodo es como otra carpeta que normalmente, y ahí lo vieron con su compañero, se llamaba igual que la máquina. Y dentro de ese nodo tenemos el servidor de aplicaciones. En este ejemplo nos está diciendo, en un perfil hay dos celdas y hay cuatro nodos. Un nodo normalmente representa una máquina, un host. Tradicionalmente representa una máquina. Ahora, el caso de su compañero no es así, porque ahí tienen dos nodos instalados en un mismo equipo. Y dentro de ese nodo hay un solo servidor de aplicaciones. ¿Cómo se llama el servidor que ustedes instalaron? Se llama Server uno. Él volvió a instalar otro perfil, otra celda y otro nodo que es independiente y se llama de la misma manera porque es independiente. Pero si estuviera en un mismo ecosistema, no dejaría o no permitiría que el nombre del servidor sea igual, a diferencia de lo que nosotros instalamos ahorita. Entonces, ustedes tienen un perfil, una celda, un nodo y un servidor. Y estas cositas naranjas, como dice acá, es la aplicación. ¿Cuántas aplicaciones hay instaladas dentro? Actualmente hay tres, ¿verdad? Que nos aparecía por ahí, que fueron las aplicaciones de ejemplo que nosotros tenemos instaladas. ¿Ok? Em, Hoy nosotros no vamos a hacer el diagrama de lo que ustedes acaban de instalar, después sí lo vamos a hacer y ahí nos va a tocar hacer el diagrama de la arquitectura del middleware que ustedes instalaron con sus puertos en particular y componentes de cómo nos vamos a conectar. Esto nos sirve mucho en temas de arquitectura, ¿ok? Am, y aquí está el chivo que les compartí para poder instalar. Entonces, les voy a dar esta parte teórica. Nosotros estamos instalando una solución de IBM. Esta no es una solución libre ni barata, pero sí es muy robusta y normalmente lo utilizan las instituciones financieras que tienen los recursos o empresas de telecomunicaciones o algunas empresas de retail o en algunos momentos pues entidades de gobierno. ¿Por qué? Porque pues prácticamente nos permite instalar aplicaciones en alta disponibilidad y muy robustas. Pues vamos a conocer un poquito de arquitectura. Solo ahí para conceptos básicos. em, Vamos a ver qué significa WAS, que se llama WebSphere Application Server, o sea, servidor de aplicaciones de la suite de WebSphere, que el concepto de servidor de aplicaciones en el entorno web únicamente existe para Java. Ojo que estoy diciendo entorno web. Para el entorno que no es web, que es standalone, que es tradicional, como lo que antes, hace como 20 años se conocía como cliente-servidor, hablamos de servidores de aplicaciones, pero estamos hablando de un entorno que no es web, que no utiliza el protocolo HTTP ni HTTPS. Pero para entornos Java web, ¿verdad? Sí
servidor de aplicaciones, normalmente así lo conocemos. Hay muchos, yo les enseñaba al principio de la clase que teníamos Glassfish, Payara, está el WO2, había uno de JBoss, Jonas, está el Tomcat, está Tommy, ¿verdad? Y ustedes después, ahora sí, les va a tocar seleccionar uno de ellos y luego lo vamos a instalar y configurar, pero nos vamos a ir por partes. Entonces, ¿cuál es la arquitectura que tenemos que conocer? Yo les enseñé a ustedes un dibujito donde decía perfil, celda, nodo y servidor. Si le hacemos un doble check, este se podría ser una arquitectura. Aquí tenemos un servidor, que este podría ser su máquina virtual, su host, donde ustedes lo instalaron, y nos dice que se crea un nodo, un agente de nodo y una JVM. ¿Qué es la JVM? Es el servidor. El comúnmente servidor uno que ustedes tienen ahí es el servidor de aplicaciones. Esa cajita es la JVM. Lo podemos hacer como una analogía de un contenedor, ¿verdad? Lo que está arriba de eso em, no es nativo de un servidor de aplicaciones, sino que es la estructura que WebSphere tiene para el servidor de aplicaciones. Si ustedes se van a una arquitectura no de WebSphere, sino de un WebLogic que es de Oracle, la JVM va a ser exactamente la misma, pero lo que nos va a cambiar es la estructura lógica de cómo está construido. Por ejemplo, acá hablamos de nodos. En un entorno de WebLogic hablamos de dominios, ¿verdad? Aquí al servidor web le llamamos IHS, en Oracle se llama OHS, pero casi que es lo mismo, pero obviamente porque pues tiene sus particularidades y nos sirve para estructuras robustas. Ok, entonces aquí lo que les decía, WAS significa WebSphere Application Server. Obviamente no les voy a preguntar y hacer un cuestionario de qué significa WAS, no tiene sentido, pero sí cómo funciona. Y aquí está el servidor nativo web que trae no lo trae WAS, lo trae el entorno de WebSphere. Como el ejemplo que les decía de WebLogic con su OHS es un servidor web, ¿verdad? Un servidor de aplicaciones normalmente es una plataforma, si lo quieren ver así, donde las aplicaciones de Java Web se ejecutan, ¿verdad? Yo puedo tener un mismo servidor de aplicaciones, N cantidad de aplicaciones. Y ustedes van a tener estas opciones como crear un nuevo servidor de aplicaciones, eliminar el servidor de aplicaciones, crear una plantilla de un servidor de aplicaciones, iniciarlo, detenerlo, perdón, aquí es iniciar, detener y reiniciar. Este, o sea, este stop inmediato lo que hace es que no se va a tardar tanto como el stop normal, pero por lo menos va a matar, va a ser como un kill a algunos subprocesos que trae y otros los va a dejar morir o detener de una forma paulatina o normal. Pero el terminate es como de darle un kill -9, ¿verdad? Ese es mate todo lo que esté, o sea, ese PID que nosotros tenemos es como ir directamente al sistema operativo, es como ir directamente a decirle muera. No, es como decirles, ustedes hoy en el stop es como ir a la consola, de darle stop server, tal nombre y empieza a bajar cada uno de esos. Pero el terminate, ese es como ir directamente al sistema operativo y decirle kill -9, PID y se muere todo, ¿verdad? Ahora, cuando utilizamos cada uno de ellos, lo vamos a utilizar, depende. Imagínense que ustedes estos están en producción y alguien sacó, no sé, se sacó una versión de alguna aplicación que hace transferencias y lo voy a hacer en el entorno bancario. Y resulta que en ese entorno bancario se están duplicando, triplicando las operaciones por una clase que se quedó honk, se quedó colgada. Y no hay nada que podamos hacer. Y lo único que nos queda es
darle, o sea, que muera, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos la consola, normalmente la consola no la abrimos en el mismo servidor, se abre externamente. Entonces no consume el recurso en ese momento. Yo voy al terminate, o si no, pues de una vez abro el sistema operativo y de una vez le doy kill -9 y le doy al PID, si yo lo conozco, ¿verdad? Es en esos momentos de caos que yo utilizo el terminate. No se recomienda porque pueden quedar, se puede decir, operaciones inconsistentes. Todos sabemos que puede pasar, ¿verdad? En cambio, en el stop, por lo menos le da tiempo de cerrar algunas cosas que se quedaron colgadas en memoria. Nodo es un concepto único y exclusivamente de este servidor de aplicaciones de WebSphere de IBM. Prácticamente representa al host. Por cada host tengo un nodo. Y el agente de nodo es para poder administrar todos los servidores de aplicaciones que este nodo tenga instalados dentro de su entorno. Para la versión que ustedes tienen, no tenemos instalado un agente de nodo. Únicamente el nodo tiene su servidor porque no puede tener más servidores dentro de su arquitectura. Puedo tener más nodos instalados en paralelo, pero ellos nunca se van a conocer, nunca se van a ver. Pero la gente de nodos sí permite que los servidores de aplicaciones instalados en un mismo nodo se puedan ver. Tengo 10, los 10 los voy a poder ver, los voy a poder agregar a un clúster, voy a poder instalar la misma aplicación en esos mismos 10. La celda es una agrupación de los nodos. O sea, si se recuerdan el primer dibujo que ya les enseñé, teníamos perfil y luego de perfil venía celda y luego de celda venía nodo, ¿verdad? Yo puedo tener una celda y esa celda puede ser con un entorno de nodos horizontal o vertical. Horizontal quiere decir que yo puedo tener varios servidores incluso en en el mismo data center o en algún otro lugar, ¿verdad? Creados y meterlos en una misma celda para que sean administrados de una forma más fácil. Y luego tengo el agente administrativo, que en este caso es para poder, así como el caso de su compañero que instaló dos servidores de aplicaciones en una misma máquina y no hay forma de que se vean. Pero para solucionar eso y para que yo los vea como que tuviera una versión ampliada, utilizo un agente administrativo y el agente administrativo me sirve para orquestar servidores independientes. Esta es una arquitectura básica, ¿verdad? Esta es una versión que se llama Deployment Manager, que lo que permite es poder administrar agentes de nodo en una misma consola administrativa y esos agentes de nodo permite que estos servidores se conozcan y que yo pueda administrarlo de una forma fácil. El perfil, ya saben, ¿verdad? Si yo les hablo de perfil, el perfil es la ruta donde se instaló todos los directorios de un servidor o varios servidores de aplicaciones, depende de la versión, ¿verdad? Esta es la versión WebSphere Application Server Network Deployment. Prácticamente acá lo que nos permite es manejo de tener un clúster y balanceo de carga activo. A eso se refiere. Entonces, yo puedo tener esta arquitectura donde tengo un usuario que hace una petición HTTP. ¿Dónde la está haciendo? En un servidor web. Ese servidor web viene y es un IHS, se llama IBM HTTP Server, recibe la petición. Pero él no tiene instalada la aplicación, no puede porque es un servidor web. Y recordemos que las aplicaciones de Java no se instalan en un servidor web, se instalan en un servidor de aplicaciones. Este servidor web se quiere comunicar con la aplicación y lo hace mediante un plugin. Eso lo vamos a hacer en el siguiente taller. Este plugin se conecta al entorno de la celda, ¿verdad? Y aquí está todo el ecosistema. Entonces, yo puedo tener un nodo, o sea, por eso ven este servidor, un servidor que tiene dos servidores de aplicaciones instalados y que cada aplicación tiene, perdón, cada servidor de aplicaciones tiene dos aplicaciones. La aplicación RSTU prácticamente nos está diciendo que son diferentes aplicaciones. Nos dice que también hay otro nodo aparte, ¿verdad? Pero aquí no hay nada instalado. Y aquí me dice que hay un administrador. Pues, ¿qué es lo que va a hacer el administrador de Deployment Manager? Va a ver
todo ese ecosistema lo va a ver como que fuera uno solo. O sea, hazte cuenta que ustedes van a tener la URL de la consola administrativa y todo se va a ver desde ahí. Ok. Clúster, creo que todos tenemos el concepto, que es un conjunto de servidores que funcionan desde una perspectiva lógica como que fuera uno, ¿verdad? Y acá nos dice que tiene un clúster de balanceado de carga y cuando yo les digo de alta disponibilidad, ¿qué es alta disponibilidad? Sí, activo activo es que todos los servidores están funcionando en el mismo momento. ¿Qué tipo de algoritmo utiliza WebSphere Application Server para la clusterización de sus servidores? Es round robin con pesos. ¿Qué significa ese round robin con pesos? Significa, si se recuerdan, em, es que yo tengo tres servidores y el round robin es a los tres le doy servidor A una petición, servidor B otra petición, servidor C otra petición. Cuarta petición se la doy a servidor A, la quinta petición se la doy a servidor B y la sexta petición se la doy a servidor C. La séptima petición se la doy a servidor A y así me voy. Ese es round robin. Round robin con pesos significa que yo le voy a decir, el uno no tiene prioridad, tiene la prioridad 3. La prioridad uno la tiene el servidor 2. Entonces, cuando venga una petición, en el esquema o algoritmo round robin no se lo va a dar al uno, se lo va a dar al 2. ¿Verdad? Así es como maneja el round robin con pesos. Y el Deployment Manager, que lo que les decía es tener en una misma consola todo junto. Tipos de arquitectura. Tengo un clúster vertical, significa que en un mismo servidor, en una misma infraestructura, yo tengo segregado. Esto es el ejemplo que tiene su compañero. No que tengamos un clúster, pero sí que tenemos dos servidores de aplicaciones instalados en un mismo nodo, ¿verdad? El horizontal significa que yo tengo dos máquinas diferentes. Si se dan cuenta acá, es una misma máquina. Una misma máquina, mismo nodo. Aquí son dos máquinas, dos sistemas operativos, dos virtuales, dos equipos, como quieren llamarlo, ¿verdad? Tienen dos nodos diferentes y aquí el clúster. ¿Qué me garantiza a mí y me da mayor seguridad? Obviamente tener esto. ¿Por qué? Porque si se muere esta máquina, pues yo tengo alta disponibilidad porque sigue funcionando. Este es un servidor, como dice acá, agregándole el tema web, ¿verdad? Entonces yo tengo todo un entorno de servidor de aplicaciones normal y luego tengo un entorno web utilizando un agente Dana. Y este no gestionado significa que desde la consola de administración yo no voy a poder iniciar, detener, desplegar, propagar plugin, detener plugin. Lo voy a tener que hacer de forma manual. Nosotros vamos a instalar esto. Esto que ustedes están viendo acá, lo vamos a hacer. Esto no. Em, y aquí, como dice, es utilizando un servidor web no administrado como un caso especial. Esto sucede más em, cuando no estamos utilizando, por ejemplo, acá pues tenemos un IHS, pero normalmente pasa con servidores IIS, o sea, yo puedo tener un servidor IIS pegado a esta arquitectura, ¿verdad? Ustedes cuando instalen se van a dar cuenta que se puede hacer, solo que hay que hacer algunas configuraciones, como dice, y caso especial, ¿verdad? Y está el IBM HTTP Server no administrado, prácticamente es tener que hacer vamos a ver, yo tengo aquí el Deployment Manager que va a poder conectarse a un agente de nodo y este agente de nodo se va a conectar al plugin del servidor web y al plugin donde están todas las configuraciones instaladas en este nodo. Este se va a conectar a su agente de nodo y va a validar las aplicaciones que estén dentro de cada uno de estos. Pero cuando dice aquí administración del servidor web, o sea, la definición del servidor web, para los que vayan a instalar, van a recordar que dentro de los pasos dice si nosotros queremos crear una definición del servidor web. O sea, yo puedo crear dentro de la consola el servidor web, pero puedo administrarlo fuera. ¿Cuándo funciona eso? Cuando, o sea, yo sí puedo ver si está arriba o no el servidor, pero no puedo hacer nada más. Pero sí me permite tener la visibilidad. En vez de ir a los servicios,
del sistema operativo es como que yo lo viera acá, pero no me permite hacer nada más. Ese es el nodo, digamos, cuando yo no lo puedo administrar. Y una administración básica, pues básicamente es la que deberíamos de trabajar es esta que está aquí, ¿verdad? Todo gestionado. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Y qué es los siguientes pasos? Iniciar la consola, ustedes ya lo hicieron. Iniciar a la gente de nodo, prácticamente cuando inician el servidor lo hacen, iniciar el servidor. Esto ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Y esto también ya lo hicimos con un solo comando y esto ya lo ejecutamos para instalar, ¿verdad? Entonces, acá pues solo son un poco de conceptos, pero realmente lo que yo quería ver con ustedes es tener claridad y más me gusta esta imagen que les había mostrado acá de la arquitectura, porque cuando nosotros diseñamos la arquitectura nos vamos a esto. O sea, así es como ustedes van a conocer cómo es la arquitectura de cada componente que ustedes utilizan dentro de Java, ¿verdad? Esto en morado y naranja, no importa qué utilicen, o sea, les va a funcionar. Ok, entonces, antes de terminar, vamos a... Aquí está los instaladores y aquí está la ruta de donde lo saqué. Pero nosotros la semana pasada nos quedamos en algo que yo les dije no lo vamos a hacer. En teoría el taller es para hacerlo aquí en clase, no es tarea, pero como no, como entendemos que muchos están en el trabajo o van de camino, ¿verdad? Entonces la actividad que vamos a trabajar en grupo, Yo ya lo estoy descargando, doctora. ya está, súper bien, súper bien. Entonces esto es el siguiente, mis estimados. Esto es en grupo, porque ahorita no vamos a trabajar la idea. La idea la vamos a, la otra semana, cuando se reúnan, lo primero que vamos a hacer es presentar la idea, porque sí necesito que ya tengamos firme la idea con que nos vamos a quedar. Solo les iba a decir, por favor, la idea que ustedes tengan, piensen, aunque yo saque un caso de uso existente de un problema real en un lugar, no significa que ahí lo tengo que hacer. Lo extraigo de ahí y empiezo a validar si eso se puede extrapolar fuera de, porque el tema es que sea algo innovador, algo que sea disruptivo a una problemática real y porque necesito datos, ¿verdad? Si yo vengo y digo, voy a crear un control alimentario, eso no es innovador, ¿verdad? Y tampoco, a menos que yo quiera crear una plataforma para pymes en ferreterías y que lo quiero meter en las pymes en la parte metropolitana y luego todo el país, ahí son otros 20 pesos, o sea, ahí sí. Pero si yo digo, no, yo lo quiero pegar a un solo lugar, eso no va a ser factible la idea, solo para que lo tengan desde ya. Porque lo que les va a ustedes apoyar es los datos. ¿Cuál es su segmento de mercado? Para que sea válido, porque después de eso vamos a ver un tema más financiero. Ok, entonces... Pero esto es lo que vamos a tener que trabajar, me interesa. Y es, Doctora, estos que dice en grupos siempre serían los mismos grupos que ya están hechos, ¿verdad? sí, 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 claro. Va. Ahora sí, eso sí se trabaja en grupo. Probablemente esto no lo vayan a presentar la otra semana porque la otra semana me interesa la idea, ¿verdad? Pero hay que trabajar. Entonces, ustedes van a seleccionar cualquier servidor de aplicaciones de Java en cualquier modalidad. En contenedor, que se instale en paz o on-premise, como ustedes quieran. El único que no se va a poder hacer es el de el WebSphere Application Server, porque ese de por sí ya lo instalamos, ¿verdad? No tiene sentido. Y ese es sí trabajo individual. Y el otro que tampoco van a poder ver es el de Tomcat, porque tenemos una tareita o un ejercicio que vamos a hacer que es para instalar Tomcat, que es poner una carpeta, configurar unas variables de entorno, levantarlo y ahí está. 5 minutos, ustedes ya tienen instalado el Tomcat. Entonces no tiene mayor ciencia. Pero de ahí, cualquiera que ustedes encuentren, entonces eligen tres
y van a llenar esos datos. Nombre, quién es el fabricante, quién es el partner local, qué versiones tiene hasta la última, cuál fue la fecha de la última versión, si tiene costo, licenciamiento o no, ¿verdad? Y el tipo de infraestructura soportada. Y qué casos de éxito tiene, o sea, saber quiénes ya lo tienen implementado. Hay que llenar tres. Ustedes buscan cuáles son los servidores de aplicaciones y colocan los tres. Ahora, en tipo de infraestructura, y se recuerda, contenedor, on-premise, PaaS y alguna otra modalidad que ahí se encuentre. De esos tres que ustedes coloquen, eligen solo uno, ¿verdad? Entonces, ese uno, lo que van a hacer es instalarlo y si pueden levantar una aplicación de ejemplo, nada más. O sea, es instalar, pasos de instalación y levantarla. Y ver si pueden, al menos yo quisiera que ustedes ya lo instalen. O sea, ¿por qué? Porque luego vamos a hacer una comparación de cómo está la arquitectura de ese servidor que eligieron versus el que estamos revisando para ver similitudes y para que ustedes se den cuenta que casi que todo se parece, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ya lo eligen, tienen de aquí a antes de la otra semana para decir, ingeniera, este es el que yo voy a elegir. Por ejemplo, Glassfish, me lo voy a inventar. O Payara. Payara es el que vamos a instalar. Nadie más de los otros grupos puede instalar Payara, ¿verdad? El primero que lo diga es el primero que lo instala y lo configura. Si alguien más dice JBoss, Jonás, Tommy, o sea, pueden compararlo dentro de los tres, pero no pueden instalarlo repetidamente, porque el fin de que lo hagamos en grupo y que no tengamos el mismo es poder aprender de cada uno de los demás y comparar, ¿verdad? Entonces, ¿qué se les va a pedir? Que coloquen los pasos en general y que coloquen este bench. Esto es una presentación nada más. Coloquen los tres, el comparativo, luego los pasos de instalación relevantes y que desplieguen en tiempo real la consola de administración. Si tuviera y si no tiene, todo lo van a tener, obviamente. Al menos un ejemplo desplegado, ¿verdad? Si no tuviera. Y todo esto lo ponen en un PDF, ya sea que lo quieran colocar en una presentación, en un documento en Word, como ustedes quieran, porque lo van a presentar. Lo más que nos van a dar 5 minutos para hacer esto. Eh, lo suben en PDF y cada miembro del grupo sube una copia. Ustedes saben cómo se organizan. Ahorita no tienen nada más, ¿verdad? No sé si tienen duda respecto a esto. Esto sería para la otra semana. Bien, que ahorita no miro las manitas. Migda, disculpe, me ha costado estarme conectando, estoy entrando y saliendo. Y solo quería comentarle si nos va a dar la oportunidad de poder subir la tarea que venció Sí, el martes. sí, de una vez. Gracias. Listo. Entonces, ¿va a habilitar en este momento para estar pendientes? Sí, de una vez. Ah, excelente. Le agradezco mucho, 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 mucho. ¿Y los demás? ¿Todo claro? Yo asumo que sí, porque no me dicen nada. Tenía la misma duda que ella, pero ya dijo que sí.